Mi tema para esta mañana es el cristiano y la obediencia a Dios. Y voy a tomar esta historia apasionante que viene del primer rey de la nación hebrea, Saúl, para ilustrar los principios que ustedes y yo deberíamos aprender en este día del siglo XXI. Desde esta historia han pasado largos 3000 años y sin embargo es tan fresca como el rocío de esta mañana, tan relevante como el último texto que ha salido de la imprenta. Aquí hay principios que, si usted no conoce esta historia, le ruego preste atención porque es para su bendición y la mía que el Señor la colocó en las Escrituras. Hace un tiempo hice una serie de mensajes llamados héroes bíblicos, inspiradores. Y creo que de la misma manera estoy preparando una serie, fracasados notables. Y no es por el propósito de juzgar a nadie ni condenar a nadie, sino que de la misma manera que la Biblia nos muestra héroes inspiradores que nos desafían a la grandeza, también nos deja algunas historias tristes para que nosotros no repetamos los errores que ellos cometieron. Saúl es uno de esos fracasados notables. Es una verdadera lástima porque empezó muy bien, terminó muy mal. Y aquí tenemos el capítulo, la historia que hace toda la diferencia en su vida. El punto de no retorno. Ese es un término que viene del mundo de la aviación. Significa que cuando los vuelos comenzaron a cruzar los océanos, los pilotos desarrollaron este tema que es el punto de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que cuando el avión sale a cruzar el mar, llega un momento en el cual llega a la mitad exacta de la travesía. Eso quiere decir que si hubiera un desperfecto en el avión y ha cruzado el punto de no retorno, el piloto tiene que hacer el esfuerzo máximo por alcanzar el puerto de destino o el primer aeropuerto que se le cruce, porque si intenta volver para atrás, la distancia es más grande para volver atrás que intentar seguir adelante. Los pilotos por el instrumental saben exactamente dónde está el punto de no retorno para hacer decisiones exactas y correctas. Ahora, en nuestro caminar con Dios, todos tenemos un punto de no retorno. El peligro entre ustedes y mí, entre nosotros y los pilotos, es que mientras el piloto sabe con exactitud dónde está ese punto, ustedes y yo nunca sabemos dónde está. Pero lo cierto es esto, que si cruzamos ese punto de no retorno, ya no hay posibilidades de regreso para atrás. Esta historia de Saúl ilustra perfectamente ese punto y la importancia que le da Dios a la obediencia a su palabra. Saúl cruzó el punto de no retorno y ya no hubo para él ninguna oportunidad. Hasta allí había sido un joven con cualidades brillantes. Evidentemente, cuando subió al trono, todo el mundo aplaudió y decía: tenemos un futuro brillante con este líder que Dios nos ha colocado. Pero algo salió horriblemente mal. Y en esta historia que leemos juntos en 1 Samuel capítulo 15, encontramos la historia en la cual Saúl lo perdió todo y fue el comienzo de una bancarrota dolorosísima para él, para su familia, para la nación. Les dije que mi tema esta mañana es el cristiano y la obediencia. Este es un tema fundamental para ustedes y para mí. Y esta historia de Saúl la ilustra y presenta verdades que son eternas, como dije hace un ratito, y confío que las podamos analizar rápidamente y a llevarlas al corazón. ¿Cuál es la historia? Ustedes y yo la leímos juntos. Cuando Israel venía saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida,
Allí en la península de Sinaí había distintos pueblos, algunos más fuertes que otros, más armados, mejor pertrechados. Israel quiso hacer esa marcha en paz, no molestando a nadie. La meta de ellos era la tierra prometida, no la tierra del camino. Sin embargo, los de Amalec en un momento pensaron, esto nos van a robar todo, nos van a destruir, y entonces nos cuenta el libro de Éxodo que en un día, de sorpresa, en forma traicionera, atacaron a la nación por la retaguardia del campamento donde estaban los niños y las mujeres, los ancianos, el ganado, e hicieron una masacre. Dios vengó eso. Pero ahora han pasado 400 años y como ustedes se dan cuenta, Dios tiene una memoria excelente. Y Dios a sus asesinos, a los que atacan a su pueblo, podrá pasar 400 años, pero Dios tiene una memoria excelente, la mejor memoria del mundo, y a su debido momento los va a destruir, los va a borrar de la tierra. Hay muchas personas que en el día de hoy han elegido vivir haciéndole la guerra a Dios, y por el momento parece que no pasa nada, pero porque Dios tiene una memoria excelente, a su debido momento trae el pago de las consecuencias. En este caso, esta es la orden para Saúl. Ustedes van a decir, ¿por qué un castigo tan severo? Porque este es un pueblo que hizo cosas, estaban en prácticas idolátricas, horrendas, y habían hecho algo que fue un acto de guerra contra Dios. Ojalá el pueblo entendiera que el que ataca al pueblo de Dios, ataca a Dios. Y que el que ataca al pueblo de Dios, se le viene Dios en guerra contra él. Y en este caso Amalec va a ser eliminado de las naciones de la tierra. Esta es la orden que Samuel le da. La recibe del Señor, y recuerden que el rey tenía que implementar el reino, pero la voz de Dios venía a través del profeta. En la medida que Saúl obedeciera al profeta, todo iba a estar bien. Ahora, esto era una orden, era un castigo, pero al mismo tiempo era un test, una prueba para el carácter de Saúl. Saúl ya había tenido un episodio en el cual había fracasado, lo pueden leer 2 capítulos antes, en 1 de Samuel capítulo 13. Y ahora Dios le da la última oportunidad, lo va a acercar al punto de no retorno, y Saúl tiene la posibilidad de hacer las cosas bien, y sin embargo va a fracasar completamente. El relato es simple, ustedes y yo lo seguimos, no hace falta que lo repita. Pero evidentemente Saúl va y cumple en apariencia todo lo que se le pidió. Excepto que Dios lo ve todo y lo sabe todo y lo tiene todo grabado en el mejor equipo de video digital que él tiene. Y en este caso le avisa a Samuel, chao Saúl, lo mandamos, le dijimos, hizo todo al revés. Y en este caso leímos cómo el profeta lo va a confrontar, la reacción de Saúl y cómo buscó excusarse. Y primero dijo, está todo bien, yo no hice nada malo. Y cuando le bajaron la sentencia, entonces empezó a pedir perdón y finalmente se retira y se borra para siempre de la escena de Israel. Y los pocos años de vida que le quedan son de constante declinación hasta que termina de una manera vergonzosa y arrastra a la muerte a toda su familia. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar dejando este capítulo aquí en las páginas de la Biblia? Bueno, me gustaría pasar a la próxima transparencia, por favor, y recordar esta frase que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿La podemos leer todos juntos? A ver, ¿cómo dice? Ustedes son mis amigos si obedecen lo que yo les mando. ¿Cómo dice? Ustedes son mis amigos si obedecen lo que yo les mando. La obediencia para Dios es fundamental. ¿Por qué? Primera lección que me deja esta historia de Saúl es que Dios ha establecido sus mandamientos y demanda nuestra obediencia puntual. 100%. Cuando yo leo mi Biblia, ¿qué encuentro? Que el Señor Jesucristo vino para ser discípulos. Ustedes y yo, hace un rato hicimos la pregunta, ¿para qué existe la iglesia?
para ser discípulos, lo sabemos muy bien. ¿Dónde está fundamentado eso? Mateo capítulo 28. Leemos nuevamente el texto. ¿Cómo dice allí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos, hablamos de Cristo. Alguien se convierte, alguien se salva. Bien. Segundo paso, los vemos pasar a los muchachos, a las chicas, a los hermanos, obedeciendo al Señor en el bautismo. ¿Pero ese es el fin del camino? No, es la puerta de entrada al discipulado. ¿En qué consiste ser un discípulo de Jesús? Sigamos leyendo, enseñándoles que obedezcan las cosas que más les gustan. ¿No tiene eso en su Biblia usted, hermano? ¿Cómo dice la Biblia? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Ser discípulo de Jesús es ser alguien que está dispuesto a obedecer lo que Dios nos enseña. Es estar dispuesto a cumplir de corazón aquellas cosas que Dios nos ordena. Y el Señor considera que alguien es un discípulo suyo en la medida que obedece. El tema es serio. Jesús demanda y espera obediencia. No obedecer al Señor tiene riesgos gigantescos. Vean lo que nos enseña Primera de Juan capítulo 1. ¿Cómo dice? Ahí vamos. Y en esto sabemos que nosotros, si decimos al cristiano, le conocemos. Si desobedecemos sus mandamientos. ¿Estoy leyendo bien? No. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mis hermanos, aquí hay algo que no tengo el tiempo hoy para explicar toda la carne que contiene esta afirmación. Pero ustedes se dan cuenta que es el mismo concepto. Alguien dice ser cristiano, demuéstrelo por la obediencia. Obedezca los mandamientos del Señor. Ahora alguien me va a decir, pero pastor, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Es un tema muy largo. Yo lo desafío a que usted lo lea por su cuenta, pero comienza en Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia. Allí están los 10 mandamientos. Ese es el fundamento de la vida humana y de la vida abundante y feliz. ¿Qué son los 10 mandamientos? La fórmula de Dios para vivir bien en este mundo. Nos enseña que la felicidad es todo cuestión de relaciones. Primero me llevo bien con Dios, después me llevo bien con todos mis semejantes, comenzando desde el hogar, en círculos concéntricos hacia afuera. Y si ustedes miran, si quiere tener un checklist, como la que hacen los pilotos de aviación o como la hace cualquiera que quiera hacer un cambio, lea Romanos capítulo 12. Allí va a encontrar que el apóstol a todos los creyentes nos enseña, hagan esto, hagan aquello, hagan aquello. Y todas las cosas que Él nos enseña, ¿para qué son? Para nuestra bendición, para nuestra felicidad. Los mandamientos de Dios, como les digo, son para ser obedecidos y Él demanda que los cumplamos, porque al hacerlo traemos bendición a nuestra vida. Ahora, ¿cuál era el problema que tenía Saúl? El problema que habita en cada corazón humano y que tenemos que ser cuidadosos y que, habiendo empezado las cosas de Dios, watch it, que no vaya a ser este nuestro caso, porque entonces el fracaso es completo. ¿Cuál era el problema fundamental de Saúl? ¿Por qué fracasó completamente? En apariencia, si ustedes leen su vida desde el comienzo, Saúl es un muchacho que promete, mejor que Maradona. Cuando salió al campo de fuego dijeron, este la rompe. Y a medida que fueron pasando los años, ¿cuál fue el problema de Saúl? Bueno, si ustedes miran el relato, van a prestar atención y ver que 3 veces le dice a Samuel, Jehová, mi Dios. ¿Cómo le dice? Jehová, tu Dios. Ese que tenés ahí vos y que vos servís, andá.
En apariencia Saúl tenía fe en Dios, pero no era una fe genuina. Era una fe prestada, no sé, era un fuego pintado, no era un fuego genuino. Y en este caso, la prueba, la adversidad fue lo que terminó revelando lo que verdaderamente llevaba en el corazón. Ustedes y yo recibimos las promesas de Dios cuando podemos decir, Jehová es tu pastor. Las recibimos cuando podemos afirmar categóricamente, Jesús es mi pastor. En ese caso significa posesión personal. Lo he adquirido, es mío y todo lo que tengo me pertenece a mí como un regalo de la gracia de Dios. Pero cuando Saúl dice, yo cumplí la palabra de tu Dios y lo traje a esto para sacrificio de tu Dios, sonamos. Parece mentira, pero nuestras palabras revelan lo que llevamos en la mente y en el corazón. Cuando Dios habita en mi corazón, yo digo, Señor es mi Dios, es mi Señor. Jesús es mi Salvador. No es, y sí, el tuyo, gracias. Esto le trajo algunas consecuencias. La persona que está mal en el corazón termina viviendo mal, no puede vivir bien. ¿Cuál fue uno de los pecados de Saúl? Tenía un corazón cobarde. En el versículo 24, cuando confiesa finalmente su pecado, al ser confrontado por el profeta, dice, temí al pueblo. Ahí está la cosa. En apariencia era el comandante en jefe del ejército. Cuando llegó a la hora de la batalla y atacó a las familias indefensas, cortó cabezas. Pero cuando le tocó la decisión de hacer aquello que iba en conflicto con su avaricia y su estado pecaminoso, entonces, chao Jehová, gané yo. Y en este caso, cobardemente dice, ellos, Samuel, vos tenés que entenderla, vos sos el profeta, pero parece que no la agarrás. Fueron ellos los que se sacaron los animales. Fueron ellos los que lo separaron, fueron ellos los que lo trajeron y lo reservaron para el culto de Jehová, tu Dios, otra vez. Qué interesante, ¿no? El hombre cobarde siempre le pasa la culpa a otro. Mire, si usted no quiere ser una persona horrible, odio y detesto a la gente que son cobardes, honestamente me caen muy mal. Pues sueno como Donald Trump últimamente. Mire, la gente cobarde siempre cae pesado. Esos tipos que vienen y me piden consejo y después hacen todo al revés y dicen, yo hice así porque usted me dijo. ¿Los conocen? Esa gente que uno los llama por teléfono y no contestan y después te llaman de vuelta y dicen, yo lo llamé y usted nunca me contestó. Siempre todos los demás tienen la culpa. Ellos son la maravilla del mundo, pero siempre los demás somos todos los errores, y los fracasados y los erróneos. Mire, si usted es de lo que le pasa la culpa a los demás, nadie lo va a querer a usted de amigo. La gente se va a tapar las narices así para tratarlo a usted. Nadie debería tener esta actitud. ¿Quién era el líder? ¿Quién era el líder de la nación? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el comandante en jefe del ejército? ¡Soldados, presten atención y obedezcan! Pero ahora que cometió el error y pecó, la culpa la tiene el pueblo. Damas y caballeros, este es un aspecto horrible del corazón humano. Hay muchos que quieren la posición del líder, pero no quieren la responsabilidad del líder. Si he conocido fantasmas, siempre lo digo. Gente que dice, ay, póngame a mí al frente, póngame al frente. ¿Usted quiere estar al frente? Liderazgo siempre demanda responsabilidad. Eso es lo que Saúl no quiso asumir, ser responsable, que hay un precio que pagar, que hay una lucha que hacer, que hay una victoria que ganar. Usted quiere ser que lo aplaudan, que lo recuerden bien, que hable bien de usted, sea responsable en todas sus acciones. Tercero, valoraba más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Puro cuento, Saúl, pura apariencia, pura pinta, como diríamos en Argentina. Cuando le dice Samuel que ha perdido el reino,
que la sentencia ha sido dada, entonces Saúl dice, ay, no me quemes delante de los del pueblo. Oh, no me hagas quedar mal delante de los ancianos de mi nación. Acompáñame, Saúl, haz que yo me postre delante de ellos y vean que soy un hombre que adora al Señor. Y mis hermanos, cuando una persona quiere más la aprobación humana que la aprobación de Dios, va a terminar siempre muy mal. ¿Tú qué quieres? ¿Que Dios te apruebe o que Dios te repruebe? Tu vida y mi vida están siendo examinadas todos los días a los ojos del Señor. A Él le encanta poner A+, pero también porque es santo, cuando nosotros nos desviamos con mucho dolor, leemos aquí que le pesó a Dios poner a Saúl por rey. Y Samuel reaccionó en oración como diciendo, no puede ser. Y pasó toda la noche intercediendo por este hombre. Asegurémonos de que valoramos más a Dios que el aplauso de los hombres y nuestra vida estar bien. Segunda lección que me enseña este mensaje, y es que los mandamientos de Dios son para nuestra felicidad. Primera de Juan nos recuerda esta frase, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Marque esa palabra gravosos. ¿Cómo la traduciríamos? Los mandamientos de Dios no son ni irritantes, ni pesados, ni severos, ni arbitrarios, ni dictatoriales. Los mandamientos que Dios nos ha dado son para nuestra felicidad. Usted se puso a pensar que Dios es el fabricante y le ha fabricado a usted de cierta manera que si hacemos lo que Él nos dice, entonces ustedes y yo funcionamos bien. Acá me acabo de comprar una Ferrari, la último modelo, y el fabricante me dice en el manual que le tengo que meter en el tanque de la gasolina de tantos octanos. Pero yo, como soy un genio, digo, está bien, le voy a poner agua. Y ahí está. Esto es lo que nos ocurre con Dios tantas veces. Pensamos que lo que Dios nos dice es para quitarnos la felicidad, es para reducirnos a la impotencia, para esclavizarnos. Grave error. Cuanto más esclavos de Dios, más libres somos. Cuanto más obedecemos, tanto mayor es nuestra felicidad. Cuanto más desobedecemos, así también nos va. Usted no puede tomar los mandamientos de Dios y pensar, yo soy más vivo que Dios, voy a echarle agua al... No. Dígame una cosa, ¿quién es el pianista excelente? Imagínense por un momento que yo fuera ese pianista extraordinario y me llaman para dar un concierto de piano de Beethoven. Y yo soy un genio como tantos genios hay, digo, yo toco Beethoven como a mí me parece, como a mí me gusta. No, el pianista bueno es el que toma la partitura y lo que Beethoven lo puso lo ejecuta a la perfección. Ese es el pianista excelente. En la medida que obedece a la partitura es libre para tocar a Beethoven. Lo que no hace exactamente no es nada. Y tal persona no puede ser puesto como un pianista. Con Dios es exactamente igual. Él nos ha dado los mandamientos. Vuelvo a reiterar, lea, si no quiere, si lee los Éxodo capítulo 20 y quiere tener una explicación, pida la salida, los sermones que prediqué años atrás, el programa de radio que grabamos, explicando todo lo que contienen los 10 mandamientos. Vuelvo a reiterar, lea Romanos capítulo 12, va a encontrar que el que vive de esa manera, vive feliz, vive bien, tiene armonía con Dios, tiene armonía con todos, tiene armonía en el hogar, tiene armonía fuera del hogar. Entonces los mandamientos de Dios son para nuestra felicidad, no para nuestro tormento. Eso es lo que el diablo nos ha hecho creer. Ay, pobrecito, si vas a la iglesia vas a ser un viejo aburrido. No, querido, cuando tú vienes a Dios y obedeces sus mandamientos, entras por el freeway de la vida en la dirección correcta. Hace años atrás, ¿hace cuánto fue? Un año atrás, escuchamos la noticia de una chica que alcoholizada se metió en el freeway en dirección opuesta, aquí en las calles nuestras. ¿Y qué pasó? Varios inocentes pagaron con la vida.
Los mandamientos de Dios son para entrar en el freeway correctamente, en la dirección correcta, no lo olvidemos. Tercera lección que me enseña esta historia. Obediencia parcial es desobediencia total, lo vamos a recordar. Ya ven, pero caramba, estoy seguro que más de uno debe haber pensado cuando Samuel le pasó la sentencia a Saúl, che, pero viejo, please, no será que soy tan fanático. Un poquito de religión está bien, pero no tenemos que tomar las cosas tan al extremo, please. Hay que entender, Saúl cumplió, fue y mató a la población, arrabalzó, pero hay reglas diplomáticas, muchachos. ¿Cómo vamos a matar a un rey? Al rey hay que hacer un banquete y traerlo de amigo. Y además el ganado. Pero qué bien que estuvo Saúl, trayendo las ovejas, ahorramos el presupuesto del tabernáculo. Interesante, ¿no? Y Dios le dice, no, yo hice bien, yo lo traje todo para Jehová tu Dios, Samuelito. Y entonces Samuel tuvo que lanzar aquella frase que vamos a explicar en un minutito. Pero antes quisiera marcar un versículo para ustedes. Y para mí que lo necesitamos saber si nunca lo hemos visto. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. What? Yes. What? Yes. Si a mí mañana me agarran que estafo en el banco donde trabajo, yo soy un padre excelente, un buen ciudadano, hago todas cosas buenas. Pero me agarran en ese punto que estafé al banco y me juzgan y me mandan a la prisión por haber estafado al banco, ¿correcto? ¿Con Dios funciona así? No. Ustedes y yo tenemos los 10 mandamientos. Amarás al Señor con Jehová tu Dios con todo tu corazón, no tendrás imágenes, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, guardarás el día del Señor, honra a tu padre y a tu madre, bla, 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 bla. Hagan de cuenta que tenemos 10 semáforos. Tum, 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 tum. Y tú vas, llegas a uno en luz roja, paras, llegas al segundo en luz roja, paras, a los 9 en luz roja, paras. En el último te la pasas en rojo y justo el patrullero te atrapa y te pone un ticket. ¿Por cuánto es el ticket? ¿Por 1 o por 10? Por 1. Con Dios, Dios te pone el ticket por los 10. Porque Él es un Dios santo. Y nuestro pecado hiede en su presencia. Qué difícil que es predicar estos sermones, compañeros, ¿eh? Que nos venga a Dios a decir, a mí. Así somos juzgados por Dios, compañeros. El que quiebra uno de los mandamientos es como si hubiera quebrado todos. Y en realidad los 10 mandamientos los hemos quebrado todos 1000 veces, 1.000.000 de veces. Es por eso que ustedes y yo tenemos que aprender a pensar con la mente de Dios. Y quiero llevarlos a la próxima afirmación, que es la gran afirmación, que son los 2 versículos clave de este capítulo. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Acá Samuel está tratando de sustituir, Saúl, tratando de sustituir, de tapar su falta con y Dios le dice, no va por ahí la cosa. Ay, Señor, yo te alabo y te bendigo. No va por ahí la cosa. Alabar al Señor, venir a su casa, leer su Biblia, son los frutos de una raíz que debe estar bien. Pero si esto está mal, todo esto no te sirve de nada. Si yo soy un tipo que sirvo al Señor y doy plata y hago aquello y hago lo otro, pero mi corazón está mal delante de Él, todo esto no puede ser un sustituto. Dios mira el corazón. La religiosidad nunca puede tapar eso. Y esto es lo que nos dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oh, ya Saúl, ¿tú quieres llevar estos animalitos al templo? Y Samuel lo mira y le dice, basura, hipócrita. Dios rechaza todo eso. Te dijo que eso era el anatema, te dijo que eso era la maldición, lo tenías que destruir. ¿Qué hiciste guardándolo?
Mis hermanos, la obediencia. La obediencia radical. Y la media obediencia es un pecado completo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Marque eso, mi hermano. Nosotros, el pecado es una cosa chiquitita así. Más chiquito. Miren, el pecado a nuestros ojos es una cosa insignificante, pero no es así a los ojos de Dios. ¿A qué compara la desobediencia a Dios? ¿A qué? Yo les dije cuando hablé de 1 Juan hace 3 domingos, que hay pecados y hay maldades. Si usted hoy roba, bueno, es un pecado feo, pero no es tan horrendo como ir a meterse a la casa de la divina, a consultar con los muertos y a meterse a servir a Satanás. Eso es una obra de maldad. Y lo que dice aquí el profeta es, de la misma manera que una persona se declara enemigo de Dios, yendo a meterse en la boca del león del enemigo, así el Señor nos dice, la desobediencia es como un acto de ir a consultar a la bruja. ¿Será que Dios la toma en serio estas cosas? ¿Qué piensan ustedes? Está escrito en su palabra, es eterno, no ha cambiado. Y por eso dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te desecha para que no seas rey. Mis hermanos, este es el peligro. Yo tengo una salvación que es por gracia, que es por misericordia. Mi Dios es fiel, es bondadoso, es bueno. Pero cuidado, cuidado. Porque lo que la historia de Saúl nos muestra es que puede haber un tema de apariencia. Y mientras decimos ser salvos y hablamos lo correcto, tal vez, asegurémonos de que nuestra obediencia a los mandamientos es total. Ahora alguien me va a decir, pastor, yo soy nuevo, estoy empezando. ¿Qué pasa? ¿Dios me va a freír? Mira, hermano, nuestro Dios es un Padre bondadoso. Tú empezaste en el escalón de más abajo como todos empezamos en el escalón de más abajo. Dios no te va a exigir a ti lo que tú no sabes. Pero yo veo que la obediencia es una actitud del alma, de humildad, de obediencia a Dios, es depender de Él, es deseo de agradarle. Y la persona que desea agradarle y obedecerle, de a poco va progresando y va cobrando cada vez más fuerza. Pero cuando una persona tiene la actitud, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor hoy, that's it. Tantas veces yo recibo el feedback de la congregación y a mí me llegan los comentarios en persona y a veces también por la cadena evangélica del chisme, no vayan a creer. Y aunque no estoy en la cadena, pastor, usted ha hablado tal cosa y el fulano de tal solía decir que usted estaba equivocado y que no estaba de acuerdo con usted. ¿Ya ven? Siempre va a ser así. Entonces, ustedes y yo tenemos una opción. Si yo estoy enseñando la verdad, usted es moralmente responsable delante de Dios, yo también. Ustedes y yo no podemos decir, sí, este mandamiento me gusta, este no me gusta, este sí lo voy a cumplir, este no lo voy a cumplir. Esto es lo que me enseña la historia. Es tema delicado. ¿Quieren que siga hablando de este punto? Mejor pasamos al próximo. Amén, vamos al próximo. Cuarta lección que quiero sacar de esta historia es que la obediencia se aprende y se modela en el hogar. Ahora se puso peor. Pensamos que había esperanza, ahora nos hundimos del todo, nos vamos a pique. Queridos míos, acá tenemos lo que es el corazón de la obediencia. ¿Dónde se aprende la obediencia? En el hogar. Ahora, mis hermanos, hace un ratito cuando dedicábamos a Nathan, les decía a los chicos lo que le pasa a ustedes y a todos, lo que es el corazón de este tema. ¿La obediencia se impone o se gana? La obediencia se gana. ¿Cómo conquista Dios tu corazón? Saca el látigo y te dice, vení que te corto la cabeza, yihad. No. Nuestro Dios se da a conocer en amor y te dice, entra en una relación conmigo. Todo lo que tengo para ti son buenos propósitos. Todo lo que quiero hacer es bendecirte.
Todo lo que quiero hacer es restaurarte, sanarte, transformarte para bien, hacer de tu vida un paraíso que el pecado te robó y te mandó al desierto. Y en el tema del hogar, yo tuve que aprender que la obediencia se gana con el buen ejemplo. Que los chicos están mirándonos y ellos saben cuando si lo nuestro es pura retórica y amenaza o es algo que realmente yo estoy viviendo primero y ellos aceptan como una realidad y nos siguen. Mis hermanos, mucha gente cree que ser padre es sacar el látigo y ser un traca, traca, traca. Y hay gente que tiene eso metido en la cabeza. Dios no es así, eso no es un buen método. Usted ame a sus hijos y va a tener la gran sorpresa de que lo van a seguir. Y lo van a seguir con alegría. Y usted va a ser de bendición. Ahora, ustedes se dan cuenta que este valor de la obediencia es un valor repudiado por nuestra sociedad. ¿No es cierto? San Pablo decía en Filipenses capítulo 2, ustedes son luminarias en mundo de una sociedad maligna y perversa. Si estuvieran al día de hoy, el apóstol Pablo hubiera corregido eso y hubiera dicho, recontra maligna y perversa. ¿Por qué la obediencia es despreciada? Yo lo tomo a Roberto acá y le digo, Roberto, eres un estudiante, estamos en la escuela secundaria, estamos en grado 8 y te vamos a dar una medalla por ser un hijo más obediente. ¿Usted quiere esa medalla? Nadie la quiere. Los chicos, míralo, le dieron la medalla por ser un hijo obediente, ¡qué idiota! ¿No es así? Pensamos que obedecer a papá es señal de débil mental, no tener poder de resolución. ¿Qué decimos? Y sin embargo, como decía Samuel, como adivinación es el pecado de la rebelión. Y como idolatría y adorar a los ídolos es el pecado de la obstinación. Mis hermanos, esto es lo que a mí me aterra. Vivimos en una sociedad que continuamente nos está tratando de conformar en su molde. Y estudiamos el domingo pasado que nos decía el apóstol, preséntense a Dios y transfórmense mediante la renovación de su mente. La obediencia es importantísima. ¿Por qué la obediencia es importantísima? Porque la obediencia en el hogar trae salud y bendición a múltiples generaciones. Dios quiere pasarte la bendición a ti, a tu hijo, a tu nieto y hasta 1000 generaciones. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció. ¿Y quiénes pagaron el precio más elevado? Lea 1 Crónicas capítulo 10. Y allí está la última batalla de Saúl. Y en el versículo 6 encuentro esta declaración que a mí me parte el corazón. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Y toda esa casa murió juntamente con él. ¡Wow! ¡Qué increíble! El muchacho que tuvo el comienzo más brillante terminó de una manera catastrófica. Ahora concluyo con una sola pregunta. Yo creo que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí esta mañana tenemos el deseo de obedecer a Dios. Amén. Creo que si ustedes están acá esta mañana y estamos todos juntos en la presencia del Señor, porque nosotros queremos hacer las cosas en serio. Amén. Pero muchachos, chicas, hay un peligro. Y es que todo ser humano que camina en este mundo tiene un agag. Cada uno de nosotros tenemos un punto de debilidad, un punto escondido. Es un rey al cual se le perdonó la vida cuando lo tendríamos que haber degollado. Siempre recuerdo años atrás, prediqué este sermón en Vancouver hace como 30 años, y al final del culto viene un hermano y me dice, pastor,
Usted me puso el dedo en la llaga. Un médico muy distinguido de Buenos Aires me dice, hoy me voy de acá para tratar con una gag que no tiene que estar más en mi vida. Yo no sé cuál es el gag que tú tienes. Tú lo sabes y el Señor lo sabe. Y mientras ese gag siga vivo, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida se neutraliza, se demora, se pierde. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo? Última transparencia, Cris. Ustedes son mis amigos si obedecen lo que yo les mando. ¿Es importante la obediencia para el cristiano? ¿Es obediencia para la palabra de Dios? Dios ha dejado sus mandamientos para nuestra felicidad. Ustedes y yo tenemos el privilegio de cumplirlos. En esta mañana les exhorto y les aliento a todos en el nombre de Dios. Asegurémonos de que nuestra vida está completa en Dios y que aunque nos faltan muchas cosas, mi corazón está bien y tengo el deseo de obedecer al Señor. El resto el Señor se encarga. En la medida que lo obedecemos, sus promesas pasan a ser una realidad viviente y una bendición constante. Vamos a inclinar el rostro para orar. En poquitos minutos vamos a estar cerrando el culto y no quisiera que en el apuro dejemos para más adelante algo que el Espíritu Santo nos está mostrando en este instante. Yo doy gracias por todas vuestras vidas, por tantos de ustedes que sirven al Señor con fidelidad constante y creciente. Mi gozo más grande es verlos cambiar, crecer. Y les aliento a perseverar en el camino de la obediencia. Y si usted está aquí y todavía, al igual que Saúl, hay un agag, querido, entrega ese agag al Señor. Pídele su ayuda, su poder transformador. Y que hoy te levantes de este lugar con un nuevo corazón. Con Dios todo es posible. El Señor te bendiga.